Ayer se publicó una encuesta de la firma Gallup y los resultados son sorprendentes. La imagen favorable del presidente Juan Manuel Santos es de solo el 21%. La desfavorable es del 72%. Esta encuesta se ha hecho más o menos en la misma época en la que ha habido distintos paros en diferentes zonas del país. Los camioneros han bloqueado algunas vías, algunos cafeteros han entrado en paro, los campesinos, los cultivadores de papa sobre todo, se han quejado mucho porque dicen que se ven perjudicados por el ingreso de la papa procedente de Estados Unidos, cobijada por el Tratado de Libre Comercio suscrito entre los dos países. Pero es que desde 1999 no había una caída en popularidad de un presidente de tal magnitud. En esa época había una crisis económica y estaban en las negociaciones fracasadas de paz con las FARC en la zona del Caguán, en el sur del país, cuando Andrés Pastrana, el presidente, despejó 42.000 kilómetros cuadrados. Lo que uno se pregunta es, ¿qué le puede ocurrir a Santos de aquí en adelante? Porque lleva 3 años de gobierno, que se acaban de cumplir el 7 de agosto, y las elecciones presidenciales son en mayo. Él no ha anunciado si se presenta a la reelección, pero todo indica que sí. ¿Podrá ganar con solo un 21% de imagen favorable? Juan Carlos, lo primero es que no estoy de acuerdo con usted en que sea sorprendente este resultado. La semana pasada en Colombia fue una semana atípica, hubo una sensación de que las cosas se estaban saliendo de control, de que hay una ineptitud del gobierno para atender problemas estructurales, sobre todo relacionados con el campo, de que había falta de estrategia y de foco, de que el presidente fue errático. El presidente además se echó encima un problema que hubiera podido o quizás debido incluso compartir con las autoridades locales, de modo que todo el descontento que salió a flote le cae directamente a él y a nadie más. Obviamente, como usted dice, la magnitud de la caída es muy grande, es una caída muy grande en cuanto al ánimo colectivo, hay un pesimismo muy grande que no se veía desde esa época, y cuando eso ocurre, todos los indicadores que tienen que ver con la gestión del gobierno, con la popularidad del presidente, de los ministros, etcétera, todo se refleja y todo va a la baja. Ahora, el presidente Santos, a diferencia, por ejemplo, de su antecesor Álvaro Uribe, es un político que tiene una gran capacidad de subir y de bajar. Él sube muy rápido y baja muy rápido. Álvaro Uribe tiene un punto del cual ni siquiera en los momentos más difíciles de su presidencia bajó. En esa época hablábamos del teflón de Álvaro Uribe. Santos ha tenido subidas muy grandes, bajadas muy grandes. Durante la campaña electoral hubo un momento en el que prácticamente tenía perdida la competencia con Antanas Mocos y se recuperó al final con una serie de ajustes que hizo en su estrategia. Yo creo que el punto al que llegó en la encuesta de ayer es el más bajo de su presidencia. Yo no creo que se vaya a mantener ahí, no creo que vuelva a caer, digamos, a esos niveles, porque la encuesta le tomó la foto en el peor momento. Ahora, lo que sí no sé es hasta dónde la capacidad de recuperación sea suficiente como para ponerla en un punto realmente de competitividad frente a las elecciones presidenciales. Santos tiene una oportunidad ahora que es nombrar nuevos ministros, han renunciado a los 16. El gabinete en pleno hace pocos días tiene que remodelar su equipo, pero hay gente en Colombia que se burla en las calles y dice que Santos puede repuntar por el simple hecho de que la selección Colombia de fútbol clasifique al campeonato mundial. Bueno, ¿eso puede ocurrir o? Bueno, precisamente es lo que está diciendo Rodrigo, el hecho de tener una gran volatilidad en lo que piensa el electorado o los colombianos de él es a mi juicio es una debilidad. No creo solamente que haya sido por el día y la hora y el minuto en el que tomaron el pulso en esta encuesta que la popularidad haya caído tanto. Sin duda han pasado unas semanas difíciles, pero lo que se percibe desde hace tiempo y se empezó a percibir en la encuesta pasada en junio fue un descontento general, sobre todo por fuera de Bogotá, y un descontento que en vez de irse solucionando se ha ido agudizando muchísimo. Para ilustrar solamente, el año pasado que hablábamos aquí tanto de las elecciones en Estados Unidos, hablábamos con preocupación de que Obama era el presidente que se presentaba a la reelección con una aprobación más baja en décadas, y Obama ganó la reelección con la aprobación más baja desde la Segunda Guerra Mundial y el número era 49%. A ver si el señor Santos sube a 49%, que de todas maneras es un número riesgoso para un presidente que se quiere reelegir. Héctor Chami, según esta encuesta de Gallup, el 82% de los colombianos creen que las cosas están empeorando, solo el 11% creen que están mejorando. Castiga en las personas consultadas a Santos prácticamente en todo, con excepción del manejo de las relaciones internacionales, donde el 56% de la gente cree que lo está haciendo bien. Pero el punto central del gobierno de Santos y su máxima prioridad es el proceso de paz con las FARC en La Habana, con la guerrilla.
cuando a la gente se le pregunta, ¿debe insistirse en los diálogos de paz? El 57% de la gente dice que sí, y el 38% de la gente dice que no. Pero cuando se les pregunta a los ciudadanos, ¿hay que sacrificar justicia por paz? El 60% de la gente está en desacuerdo y el 36% de acuerdo. ¿Cómo interpreta usted este resultado? Sí, y ambas cosas no son posibles de lograr al mismo tiempo, ¿no? No, y además al margen respecto a lo anterior, ahora termina dependiendo la estabilidad y la reelección del presidente de un argentino que dirige la selección de fútbol. Por eso estoy acá. Entiendo. Eso está invitado. Claro, el único, bueno, un argentino entre tres Creo colombianos. Que cumple hoy 64 años José Peckerman, el ¿Sí? técnico de la selección colombiana. Feliz cumpleaños Pepe, como se lo conoce. No, esta es una situación, según la veo, tiene dos dimensiones importantes. Una, de expectativas no necesariamente cumplidas. Un ciclo económico muy robusto en toda la región, precios muy fuertes, que está llegando a un final, que empiezan a decaer, pasa en Argentina, pasa en Brasil, las exportaciones agrícolas están empezando a sufrir por caída de precios, y una distribución de beneficios no demasiado equitativa, que es una característica de nuestra región, en todas partes. Y esto genera el descontento. Por el otro lado, una administración que uno podría decir, bueno, el que mucho abarca poco aprieta, y el presidente tiene demasiadas bolas en el aire al mismo tiempo. Esencialmente el plan de paz, que lo hace vulnerable porque la FARC sí puede estar manejando el tiempo para que se acerque el momento de definir su candidatura, y esto es central para el éxito eleccionario. Y esto está empezando a suceder. Ahora tampoco, es verdad lo que dice Rodrigo, esta es una encuesta, es el momento más bajo, no necesariamente va a afectar a la candidatura, es una estándar, ocurre todo el tiempo cuando alguien anuncia su candidatura, cuando una persona que se vislumbra va a ser candidato oficializa esa candidatura, ahí hay 10, 15 puntos automáticos. Porque se formaliza ese rol. Y esto va a suceder también. Ahí el momento del anuncio de la candidatura serán 10 o 15 puntos de ascenso. Falta mucho para decidir en un sentido o en otro.